Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 1. Vamos a estar leyendo capítulo 15, versículo 1. Cuando lo tengan puede decir amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os es hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que son benditas, Padre amado. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que mientras yo voy predicando, tú vas tocando los corazones, Señor, de cada persona que está aquí en este lugar. Bendícelo grandemente. Háblale a su corazón, Padre, como solamente tú puedes hablar. Transforma, Señor. Transforma, Padre, la gloria. Danos más hambre y sed de Cristo. Liberta, Señor, en esta mañana, Padre. Si hay alguien enfermo físicamente, emocionalmente, sánalo, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, en esta mañana. Queremos palabra tuya, Señor. Amén, amén. Puede sentarse, hermano, y no siente la alabanza. Siéntase libre de alabar al Señor. Amén. Amados hermanos, aquí vemos a Jesús que Él está haciendo una alegoría. Básicamente Él está diciendo una historia, ¿verdad? Usando la planta de la vid, o sea, la planta de uva como ejemplo para enseñar una verdad profunda del reino de los cielos, amados hermanos. Jesús vino a revelar el reino de los cielos, a decirnos a cada uno de nosotros que el reino de los cielos es real. La Biblia dice que Jesús vino diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. El Señor vino a revelar de que hay un reino, de que hay un gobierno que gobierna toda la tierra, que gobierna el universo, que gobierna todo lo que existe y todo lo que no existe. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor vino a revelarnos esa cosa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados
a creer lo que vemos, pero no creemos en lo que no vemos. Y Señor vino a ser claro, a poner la cosa clara. Mira, existe un reino, existe un cielo, existe un infierno, y solamente aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador serán salvos. Viene un juicio a la tierra, ya lo podemos ver, hermano. La tierra está temblando. ¿Quién se escapa de un temblor de tierra? ¿Quién se escapa de un tsunami? Aleluya. ¿Quién se escapa de un fuego? Alabado Dios. Por eso hay que estar agarrado de Cristo. Por eso es que si tú estás desconectado de Cristo, conéctate de Cristo. Y si ya tú estás conectado de Cristo, no te conectes, porque Él está la vida, y la vida en abundancia. Jesús está diciendo: desconectado de mí nada puedes hacer. Jesús está diciendo: Él es la vida verdadera, Él es el árbol, Él es el tronco, y nosotros somos las ramas. Los pámpanos son las ramas del árbol. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él está diciendo que como una rama, cuando se corta del árbol y se cae al piso, se seca y después se echa al fuego, se usa como calefacción, se usa para prender un fuego, se usa para prender un anafe, porque la rama seca se usa a veces también para prender, para hacer comida, para prender un anafe o algo así. Y dice Él: y así como así como la rama se seca y se echa al fuego, así va a pasar con todo aquel que no está pegado de mí y que no o se despega de mí. Cae al piso, se seca y será echado al fuego y va a arder. Hermano, el Señor está revelando aquí el infierno, que el infierno sí existe. El Señor está dando esta verdad, está predicando esta verdad. Y como dije ahorita temprano, hermano, esta letra está en rojo, o sea que es el mismo Dios que te está hablando. Es el mismo Dios que escribió esto aquí para que nosotros escuchemos ese mensaje y seamos salvos y nos libremos de ese infierno que arde con fuego. Hoy en día no se predica del infierno, ya nadie quiere predicar eso. Eso es una estrategia del diablo para dormir al pueblo, para que el pueblo no tenga temor de Dios, para que el pueblo se duerma, aleluya, y no cambie y no deje el pecado y no preste atención a las señales y sea salvo, porque el diablo quiere que tú te pierdas y te vayas para el infierno igual que él, porque él ya está perdido, él ya no tiene salvación y él sabe que ya le queda poco tiempo y él quiere que tú también te vayas con él. Pero yo tengo noticia, aleluya, Cristo vino a salvar, a buscar lo que se había perdido, y por eso el Señor, aleluya, vino y puso esta palabra para que todo aquel que tenga oído escuche, preste atención, y todo aquel que tenga ojo vea las señales, se humille delante de Dios y se conecte con Cristo y salve su alma. Péguese de Cristo, conéctese de Cristo. Él es la fuente de vida. Sin Él nada podemos hacer. El título de este mensaje es: dependemos de Dios. Nosotros dependemos de Cristo. Dependemos completamente de Él. Yo estudié qué significa la palabra depender y encontré algo muy interesante, hermano. ¿Qué pasa? Que la etimología o donde viene la palabra depender proviene del latín, que significa, que se dice dependeré, que significa colgar de algo o está guindando de algo. Eso me llamó la atención, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes algo que guinda o está colgado de algo, esa cosa
depende, su situación depende de aquello de la cual él está colgando. Hermano, nosotros dependemos de Cristo. Cristo es quien nos sostiene. Nosotros estamos colgando de Cristo. Estamos sujetados a Cristo. Si tú te despegas de Cristo, te vas a caer. Algo que está colgado de algo, si se despega, se cae al piso y se rompe. Si ese bombillo se despega de ahí, de ese zócalo, se cae al piso y se rompe. Así mismito en cada uno de nosotros. Si nos despegamos de Cristo, nos vamos a caer y nos vamos a romper. Cristo es quien te sostiene. Cristo es quien te mantiene de pie. Aleluya. Es muy importante entender qué significa esta palabra, depender de Dios, depender de Cristo. Esta palabra significa firmeza. Tú quieres estar firme en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú haces. Tienes que mantenerte conectado a Cristo. Es importante buscar el significado de la palabra, la etimología de la palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día hay palabras ya que han perdido su valor, que la usamos y la tiramos y la usamos en cualquier momento, cualquier cosa, y pierde su valor. La palabra amor ya ha perdido el valor, ya le decimos amor a todo. La palabra matrimonio, ya la gente no honra el matrimonio. Gente que se casa a lo ligero, sin pensar en el compromiso, sin pensar en el significado, sin pensar en la responsabilidad con la cual eso conlleva. Por eso es importante entender qué significa depender de Dios. Ahora, cuando usted piense en lo que es depender de Dios, usted se va a dar cuenta y usted va a pensar de que Dios es quien lo sostiene. Dios es que te mantiene arriba. Dios es que te mantiene parado. Dios es quien te abre la puerta. Dios es que te mantiene sano. Dios es que te mantiene vivo. Aleluya. Para Cristo no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que cuando tú estás pegado de Dios, cuando tú estás agarrado de la mano de Dios, tú no estás agarrado de cualquier cosa. Tú estás agarrado de aquel que todo lo puede. Hay gente que depende de ellos mismos. Hay gente que depende de hombres. Hay gente que depende de su trabajo. Hay gente que están agarrados de su inteligencia, de su habilidad. Déjame decirte que nuestra inteligencia y nuestras habilidades nada más nos lleva hasta cierto punto. Pero después de ahí, ¿qué vamos a hacer? Ya cuando la inteligencia no da, cuando nuestros recursos da, cuando el dinero no da, cuando la persona que conocemos no da, nuestra cuña no da, ya no se puede hacer. Cuando vamos al doctor y el doctor dice: yo no encuentro la enfermedad, no sé qué es lo que está pasando. ¿Qué vamos a hacer en ese punto, en ese momento? ¿Qué vamos a hacer? Nos pasa como la mujer del flujo de sangre, que esta mujer tenía dinero y todo su dinero lo gastó en doctores y ningún doctor, aleluya, pudo, aleluya, sanar su enfermedad hasta que llegó Jesús, el que todo lo puede. Aquí está Jesús, amados hermanos. Jesús está aquí para decirte que te agarre de Él, que no te despegue de Él, que sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos hacer. Aleluya. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, la Biblia en Génesis empieza con eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con eso es que empieza. Usted sabe lo que el Señor te está diciendo ahí. Eso es para que el ser humano no se ponga a estar inventando y no se ponga a estar pensando, que aún así como quiera lo hacen. Pero el Señor le está aclarando
que la tierra que tú pisas, donde tú trabajas, donde tú comes, donde tú vives, donde tú edificas, eso le pertenece a Dios. Eso no le pertenece a hombre. Eso no le pertenece a los extraterrestres. Eso no simplemente apareció ahí. Eso fue creado por Dios. Y el Señor lo está dejando claro en su palabra. Aleluya. Para que todo el mundo entienda de que la tierra le pertenece a Dios y toda su plenitud. Hay gente que se quieren adueñar de la tierra. Hay gente que se quiere añorear del agua. Hay gente que se quiere hacer dueño de todo y se creen que todo que es de ellos. Y manipulan y no quieren compartir y no quieren dar algo que no les pertenece. Y quieren gobernar sobre algo que no les pertenece. El ser humano quiere gobernar sobre algo que no es de él. La Biblia nos dice claramente que nosotros fuimos creados por Dios, que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, dice Salmo 103, que nosotros somos ovejas de su prado, que el mundo le pertenece a Dios y todo lo que en él habita. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me recuerdo una vez que la pastora dijo algo que me llamó la atención. Y yo siempre lo he dicho, desde que ella lo dijo, allá hace muchos años, siempre lo he dicho, lo he tirado para adelante, en cada prédica lo digo porque me impactó, hermano. Y lo voy a decir en esta hora. Hermano, si usted se fija, que yo lo he dicho aquí también muchas veces, si usted se fija, todo lo que usted ve, todo, absolutamente todo lo que usted ve, vino de la tierra que Dios creó. Esa silla que usted está sentado, hecha de un plástico, ese plástico vino de la tierra que el Señor creó. Ese piano, mire ese piano como toque, y tantas teclas, tanta tecnología, es digital. Ese piano, todo lo que compone ese piano, el material que compone ese piano, vino de la tierra. Su celular, su ropa, todo, hermano, todo vino de la tierra que el Señor, lo mínimo y lo más que usted puede pensar, lo más complicado que usted puede pensar, todo vino de la tierra. El hombre lo sacó de la tierra que Dios creó, porque nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos de Él. El hombre no ha creado nada. El hombre lo que modifica las cosas que ya estaban en la tierra, que Dios ha creado. Entonces, por eso es que nada ni nadie se puede creer que es autónomo, que se puede valer por sí mismo. Todo ser humano aquí en la tierra necesita de Dios. Y pueden negarlo. Pueden pretender que no. Pueden pretender lo más que ellos quieran que no necesitan de Dios, que ellos pueden conseguir. Eso es imposible que tú consigas tu cosa por ti mismo, porque el que abre la puerta y el que hace y el que permite que tú consigas lo que tú tienes es Dios. Fue Dios que te lo entregó, fue Dios que te lo puso en tus manos. Hay gente que no quieren darle a Dios de lo mismo que Dios le ha dado a ellos. El Señor quiere que compartimos, que nosotros compartimos lo que Él nos ha dado. Que compartamos un poco de lo que nosotros recibimos de ellos, de Él. Alabado Dios. Y hay gente que son tacaños, que no quieren dar. Y sin embargo, lo que ellos tienen no es ni siquiera de ellos, es de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que entender y reconocer y ser humilde y agradecido que separado de Dios nada podemos hacer. Que la tierra es de Dios y toda su plenitud. Que todo lo que tenemos lo tenemos porque Él fue que nos lo dio. Que tenemos que depender de Él.
que nosotros dependemos completamente de Él. En estos días estamos haciendo el estudio del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, hermano. Y en una ocasión tuvieron hambre y no había comida. Y el Señor hizo que descendiera comida del cielo. Una comida que ellos le llamaron maná. Le llamaron maná porque ellos no sabían lo que era. Era una especie de comida que descendió del cielo. Y el Señor los sustentó con eso mientras ellos estaban en el desierto. Pero el Señor hizo eso para que ellos entendieran que dependen de Dios completamente. A veces el Señor te pone en el desierto y te pone en dificultad para que tú entiendas que tú dependes de Él completamente. Porque hay gente que no entienden a la buena, tienen que entender a la mala. Hay gente que tienen que ver para creer. Entonces el Señor lo pone en escasez, lo pone en dificultad para que ellos vean, para que clamen a Dios, para que el Señor venga y lo ayude y lo rescate. Porque el ser humano es tan y tan que si no se ve en necesidad, no clama a Dios, no busca de Dios. Y hay algunos que se ven en necesidad y ni aún así quieren clamar a Dios. Ni aún así buscan de Dios. Ni aún así creen en su palabra. Y en ellos, aleluya, se cumple la profecía que dice la palabra de Dios, que hay gente que teniendo oído no escuchan la palabra de Dios, teniendo ojo no ven la grandeza del Señor, que tienen su corazón engrosado, tienen su corazón duro, no demuestran fe para que el Señor los sane y los salve, porque el Señor quiere sanarte, el Señor quiere salvarte, pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Él y dejarlo entrar y dejar que Él obre en la vida de cada uno de nosotros. Den un aplauso fuerte a Cristo. Cuando estemos en el desierto, hermano, hay que entender que el Señor nos está forjando. Porque en el desierto, en la escasez, ahí es que sale el guerrero que hay en ti. Ahí es que sale el verdadero cristiano que hay en ti. Ahí es que se sabe si tú en verdad amas a Dios, si estás buscando de Dios en espíritu, en verdad. En la escasez, hermano, cuando no llueve, cuando falta el agua, cuando falta la comida, cuando falta el dinero, ahí es que se sabe si tú tienes fe en Dios de verdad, si tú amas a Dios de verdad. Mire, hermano, la Biblia habla de una viuda en el tiempo de Israel. Escuchen esto. El Señor había quitado la lluvia por un tiempo como castigo a Israel. Y había una señora, una viuda que tenía un hijo. Y se apareció el profeta Elías a la casa de ella. Escuchen esto. Y la encontró metiendo leña, preparando la leña para cocinar, para hacer un fuego. Y cuando el profeta Elías llegó, le dijo: ¿qué hace? Estamos aquí preparando la leña para yo cocinar un poco de harina con el poco de aceite que me queda. Yo voy a hacer una tortilla, me la voy a comer yo con el hijo mío y después nos vamos a sentar a morirnos de hambre. Oiga bien, oiga bien. Esta mujer tenía una escasez terrible. No había llovido, no se podía cosechar, no se podía hacer nada. Y esta mujer estaba a punto de cocinar el último bocado, la última comida, para después ella y su hijo sentarse a morirse. Eso fue lo que ella le contó al profeta Elías. Y usted sabe que el profeta Elías le dijo. Usted sabe que le dijo: mira, ve, cocina eso. Cocina esa harina con ese chin de aceite. Pero oye lo que tú vas a hacer. Sírveme a mí primero.
Dame la comida. Oiga, qué cosa. Dame la comida a mí. Ay, 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 ay. Dásela al profeta primero. Dale la comida al pastor primero. Ay, al pastor, dale la comida primero. Al profeta, al evangelista, dáselo a él primero. Ay, ay. Dice él que Jehová ha dicho que la harina no va a menguar, que el aceite no se va a gastar, que la harina no se va a gastar. ¿Usted ve por qué hay que ofrendar? ¿Usted ve por qué hay que diezmar? ¿Usted ve por qué? Lo último que esa mujer tenía, lo último, no, oye, ella iba a cocinar eso, es el plan de ella, porque era lo último que tenía, y después se iba a morir. Ese era el plan de ella. Y entonces aparece el hombre de Dios, aparece la iglesia. Se lo estoy diciendo así para que me entiendan, hermano. Porque muchas veces el diablo mete cosas en la cabeza, mete dudas en tu cabeza, y nadie está dispuesto a sacrificarse por Dios. Nadie está dispuesto a poner a Dios primero. Y tú tienes que entender que cuando tú pones a Dios primero, aunque sea en la escasez, aunque sea en el problema, el Señor va a obrar y va a darte lo que tú necesitas. Este hombre se apareció de repente a decirle una locura. Es una locura, hermano. ¿Quién iba a hacer eso y que darle la comida a él primero cuando no hay maná? Y usted sabe que ella hizo. Ella hizo eso. Cocinó, hizo su empanada ahí con harina y aceite y se la dio al profeta. Se la dio a Elías. Elías comió y usted sabe qué pasó. El aceite nunca se acabó. La harina nunca se acabó. Dice la Biblia que comieron por largos días, porque Dios le había dicho que la harina y el aceite no se iba a acabar. Aleluya. No iba a cesar hasta, alabado Dios, que vuelva a llover otra vez, hermano. Y así mismito fue. ¿Por qué? Porque esta mujer decidió poner a Dios primero. Decidió demostrar fe en un momento de dificultad. Decidió, aleluya, tomó una decisión firme de creerle a la palabra de Dios. Esto no es un relajo. Hay poder en la palabra de Dios, hermano. Hay poder en esta palabra. Yo no estoy hablando por hablar. Hay poder en la palabra de Dios. El Señor nos está dando una palabra hoy en día. En esta mañana el Señor nos está diciendo que tenemos que aprender a depender de Él. Que Él lo va a hacer. Que el aceite no va a cesar, la harina no va a cesar. Aleluya. Esto es símbolo de prosperidad, hermano. Aquí se está hablando de harina y de aceite, pero cuando lo ponemos en estos tiempos, hermano, se está hablando de salud, se está hablando de dinero, se está hablando de prosperidad, hermano. Aleluya. Pero esto es para el que lo cree. Esto es para el que lo quiere. Esto es para el que lo arrebate. Esto es, oye, lo que nosotros tenemos que hacer, tomar esa palabra y ponerla en acción con fe. Y tú vas a ver que tu harina no va a cesar. Tu aceite tampoco va a cesar. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Pruébalo, pruébalo. Yo lo probé, hermano. Yo lo puse en práctica.
Y todavía hasta la fecha lo estoy practicando. Y déjame decirte algo, el Señor ha sido fiel, el Señor ha cumplido su palabra. Yo he visto la gloria de Dios obrando en mi casa, y la harina y el aceite no ha cesado ni va a cesar. La Biblia dice en Malaquías capítulo 3 que habla del diezmo, hermano. Oiga, hermano, yo fui criado en la iglesia. Yo siempre he sabido de diezmo y de ofrenda. Y siempre en la iglesia se habla de la historia de la viuda que dio lo último que tenía. Se habla de esta historia. Yo siempre he escuchado eso, pero ya cuando fui adulto y me puse yo a leer y me puse yo a escudriñar, y cuando llegué a Malaquías 3, hermano, hay algo que me impactó, que yo no sabía que la Biblia decía eso, que Dios decía eso. Y es que cuando usted está leyendo Malaquías capítulo 3, no sé cuál es el versículo, hay una partecita que dice, que habla de entregar el diezmo a Dios, y Dios dice: pruébame, pruébalo. Eso me impactó. Dije yo, que el Señor dice que lo pruebe. Dice: pruébalo, a ver si yo no voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Usted tiene duda del poder que tiene diezmar y ofrendar, pruébelo. Pruébelo a ver. Y aquí en esta iglesia no se pide, aquí se educa de lo que dice la palabra del Señor. Si usted lo quiere hacer, y usted lo hace, pero hay que predicar lo que dice la palabra. Ya después de ahí depende de usted. Pero eso a mí me impresionó, que Dios dijo: pruébalo. Es un reto a creer en Dios. El Señor te está retando, el Señor te está diciendo: pruébame. Porque hermano, es difícil dar cuarto. Hay gente que se le hace difícil, y el Señor le está diciendo: pruébame para que tú veas si yo te voy a bendecir o no te voy a bendecir. Dice que voy a reprender al devorador. Hermano, yo te puedo testificar hasta hoy en día, desde que yo leí esa palabra y supe de esa palabra, hermano, yo nunca he fallado en el diezmo y la ofrenda. Nunca. Porque yo creo en la palabra de Dios. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En estos días me vi yo en un aprieto, porque los aprietos van a venir. Los aprietos van a venir, pero no te van a matar. El Señor te va a librar por esa palabra. Y yo clamando esa palabra: Señor, mira que yo nunca he fallado. Mira, Señor, hermano, y para hacer la historia larga, corta, el Señor hizo la obra. El Señor me proveyó. Apareció algo que era imposible, que podía aparecer, un papel que estaba perdido, y apareció, y pudimos resolver, hermano. Y cada vez que yo me veo en lío financiero, yo siempre la recuerdo a Dios esa palabra, porque la Biblia dice: recuerda mi promesa, recuérdame, ve a juicio conmigo, recuérdame mi palabra. Y yo la recuerdo, la palabra: Señor, mira lo que dice tu palabra, que te pruebe, suple. Y el Señor siempre me ha suplido. Haz tú lo mismo. La palabra de Dios tiene poder, úsalo con fe, pero tú tienes que ser fiel, para que cuando tú vayas delante de Dios, el Señor te ponga en balanza y diga: este hombre y esta mujer de Dios ha creído en mí y han sido fiel. Abriré la puerta, abriré la ventana, voy a abrir todo lo que tenga que abrir, y voy a bendecir a ese hombre, a esa mujer, porque creyó en mi palabra. Hermano, pruébelo. Pruébelo con fe y sea constante. Dios no se queda con nada de nadie. Usted ofrendó hoy, diezmó hoy, usted será bendecido hoy. Lo que sea que usted haga para el Señor, usted va a recibir su recompensa.
Si usted lo hizo hoy, hoy lo va a recibir, o lo va a recibir por ese día. Si usted no lo hizo mañana, o dejó de hacerlo, o no lo hizo la semana que viene, no va a recibir su recompensa por esa semana. Y nosotros constantemente necesitamos de Dios. Nosotros constantemente necesitamos de la ayuda de Dios. Nosotros constantemente estamos en necesidad y hay que rellenar esa necesidad. Necesitamos que el Señor nos ayude constantemente. Por eso es que Dios no quiere nada más que tú seas fiel hoy. Él quiere que tú seas fiel hoy, mañana y siempre, porque Él es fiel también. Hay gente que han cortado su bendición porque no han perseverado. Caminan y ya cuando llegan a una distancia se rinden y hasta retroceden. Entonces cortan su bendición. Hay que seguir hacia adelante, hermano. Hay que seguir creyendo hasta el final, hasta que Cristo venga. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La Biblia habla de una historia muy impresionante, hermano. De un hombre llamado Gedeón. Escuchen esto, para que usted vea lo que es depender de Dios. Este hombre era un guerrero. Este hombre era un general. Este hombre era un militar acostumbrado a pelear en el campo de batalla. Y en ese tiempo no era con pistola que tú disparabas desde lejos y uno se moría allá. No, esto era cara a cara con espada y espada. Y este hombre ya había peleado mucha batalla y sabe lo que ve la muerte en el campo de batalla. Sabe muy bien lo que es eso, hermano. Y le tocó ahora volver a la batalla, volver a pelear, volver a la guerra, amados hermanos, en contra de 135,000 soldados. Y él nada más tenía como 32,000. Él tenía 32,000 en contra de como 135,000. Cuando el Señor le habló al principio, que estaba hablando con él, que dijo que vaya a pelear, a mí me llamó mucho la atención esto. La hermana Marta fue que dio ese estudio en uno de estos estudios que ella estaba dando. Y me llamó la atención una partecita que Dios le dijo a Barak: si tú tienes miedo, vete con tu siervo Fura. Si tú tienes, oye, hermano, el hombre tenía miedo. El hombre tenía miedo, hermano. Un soldado, un general, y el Señor lo está mandando a pelear. Y el Señor parece que vio y notó que él tenía miedo. Y dijo: bueno, si tú tienes miedo, vete con tu siervo. Y así mismito lo hizo. Se fue, parece que sí, que tenía miedo. Tenía miedo el hombre. Amén, amén, hermana. Tenía miedo, hermano. Pero usted sabe qué, él como quiera fue. Porque tú puedes tener miedo, pero no permita que el miedo te haga retroceder. No permita que el miedo acabe contigo. No permita que el miedo te detenga. Sigue hacia adelante. Si tú necesitas ayuda de alguien, de un amigo, de un hermano, mira, ve y recibe esa ayuda. Pero sigue caminando y ve a donde el Señor te mandó. Porque al que el Señor manda, al que el Señor envía, el Señor lo respalda. Usted sabe que Moisés, cuando el Señor lo envió a rescatar, a liberar el pueblo de Israel, ¿usted sabe qué le dijo Moisés? Yo no sé hablar. ¿Usted sabe que Moisés no podía hablar? Un líder de un pueblo grandísimo. Y él no podía hablar, él tenía problemas, no sé si que era gago o algo, era tartamudo. Él tenía un problema con el habla. Esa gente que le gustan los predicadores que hablen elocuentemente y que no trompiecen con sus palabras. Hermano, mira, el Señor no busca gente perfecta.
El Señor no busca gente que saben. El Señor no busca gente de que gente bonita, de que gente grande, de que gente estudiosa. No estoy diciendo que eso es malo, eso es bueno. Pero el Señor, no, lo que te estoy diciendo es no permita que tu falta de conocimiento, tu falta de fuerza, tu falta de capacidad, no permita que eso impida el llamado que el Señor tiene para ti. Que no eres tú que lo va a hacer, es Dios que lo va a hacer. Moisés estaba viendo su humanidad, pero Dios estaba viendo, pero muchachos, tú lo que eres es un instrumento que yo voy a usar. El que lo va a hacer soy yo. El martillo no clava el clavo con su fuerza. La fuerza viene del carpintero, no del martillo. Y el Señor le dijo, bueno, si tú tienes miedo, que tú no puedes hablar, tú me estás diciendo que tú no hablas, que tú tienes problemas, pues vete con tu hermano, vete con Aarón, tu hermano, y que sea él que hable. Y así mismo Moisés lo hizo. Con esto termino, hermano. El hombre tenía como 32,000 gente en contra de 135, hermano. Y tenía miedo. Y oiga lo que el Señor le dijo. Mira, eso es demasiado. Tú tienes demasiada gente. Oiga, tú tienes demasiada gente. Vamos a cortarlo. Y lo cortó y nada más le dejó 10,000 gente. Ahora son 10,000 en contra de 135,000. Y usted sabe qué pasó. El Señor le dijo, mira, como quiera son demasiado. 10,000 es demasiado. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la gente se ponga a estar diciendo que la gloria es tuya o que la gloria es de hombre. Yo quiero que todo el mundo sepa que la gloria es de Jehová. Cuando el Señor te pone en una situación difícil, cuando los números no dan, el Señor está a punto de hacer un milagro grande en tu vida. Ponte a orar, ponte a buscar de Dios para que te mantenga firme. Reprende ese miedo. Aleluya. Levántate, soldado, y cree en Dios, que Dios hace mucho con poco. Le dijo, 10,000 es demasiado. Manda a esa gente para su casa. Nada más quedaron 300. 300 en contra de 135,000. Y el Señor le dio la victoria. Hermano, el Señor te va a dar la victoria. Porque el Señor hace mucho con poco. El Señor no necesita mucho. El Señor lo que quiere es demostrarte y que tú entiendas de que tú dependes de Él. Amén. Vamos a ponernos de pie.